Buenas tardes, mi nombre es José Parra, soy participante como estudiante de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, Barinas, Venezuela. De alguna manera pues vamos a hacer un paseo informativo sobre lo que es el derecho procesal laboral, específicamente la estabilidad laboral, especial, contractual y la inamovilidad laboral. En función a esto, el trabajo o esta investigación es un derecho fundamental que en ese sentido ha sido la base del desarrollo humano. Por ende, la estabilidad laboral es una figura elementalmente que debe ser garantizada como una protección eficaz del trabajador contra el prestigio arbitrario. En ese sentido, es calificada como un extenso derecho establecido en el ordenamiento jurídico venezolano. Por consiguiente, se tiene como objetivo primordial en esta investigación realizar análisis y comparaciones de las perspectivas jurídicas sobre estabilidad laboral de la Ley Orgánica del Trabajo del 97 y la actual Ley del Trabajo, la LOC del 2012. A tal efecto, este estudio analítico e interpretativo sobre las modificaciones de esta figura jurídica se ve como la diferenciación, los procedimientos establecidos entre la estabilidad y la inamovilidad. A su vez, se abordará el contexto referente a la flexibilización laboral, la bibliografía y la legislativa propia del enfoque jurídico laboral. Este estudio en Venezuela, especialmente el procedimiento de estabilidad laboral relativa, está normado en el contenido de la Ley Procesal Laboral, delimitando este procedimiento en el proceso especial laboral, resaltando el criterio constitucional, legal y doctrinal sobre estabilidad laboral. Descriptivamente se indican sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras normas que de alguna manera hacen énfasis en ello. Entonces, esta estabilidad laboral es una protección que da la potestad al trabajador de permanecer en un empleo incluso sin contar con la anuencia o con la participación del patrón. Mientras no exista una causa relevante que justifique su despido, dicha figura hace posible la vigencia de la institución y sus aplicaciones, pues, que hacen necesaria del factor permanente de un espacio laboral. Por lo tanto, se asume que el derecho del trabajo o del trabajador para mantener y preservar su puesto de trabajo se enfoca en ello, pues, en esta estabilidad laboral, que es también denominada como una institución consagrada en el ordenamiento jurídico laboral venezolano, la cual tiene como meta promover los derechos y las garantías que amparan tanto a los trabajadores venezolanos como a los extranjeros. Entonces, al analizar e interpretar los cambios existentes entre la ley derogada y la vigente del trabajo, se observan aspectos que sin duda alguna atraen consigo una nueva perspectiva de sus disposiciones, conllevando a la ejecución de su puesta en práctica desde el sentido de proteger de manera efectiva los derechos de los trabajadores. ¿Okay? Para definir un poco, esta normativa pues lleva como unas definiciones, pues, o sea, todo individuo debe poseer un empleo, o sea, para ir enfocándonos, donde el legislador por medio de ella promueve el bienestar fundamental del trabajador, lo cual implica una de las máximas implicaciones o de las máximas aspiraciones de cualquier individuo, porque representa y expone la tutela del trabajador como defensa elemental de los intereses laborales para evitar abusos de parte del empleador cuando pone fin a la relación laboral de forma irregular y unilateral. En el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, la contempla en su artículo 93, señalando efectos de nulidad cuando los despidos son contrarios a ella, expresando lo siguiente: la ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos, los contrarios a esta Constitución, son nulos, pues. Otras definiciones, en este caso citados por Cabanillas en el 2010, donde dice que la estabilidad laboral es la figura resaltante de la preocupación del Estado por mantener al trabajador en su empleo, siempre y cuando no haya dado lugar por su culpa a la terminación de la duración del trabajo.
Esta preocupación estatal argumentada por considerar a la estabilidad laboral como un derecho incorporado al patrimonio económico del trabajador. Como eso, bueno, vamos a conseguir varias definiciones que de alguna manera están establecidas en diferentes aspectos. Aquí está otra, Rosales, un señor llamado Rosales, en el 2008 agrega que el derecho del trabajo, cual le da la potestad, es el derecho del trabajo, el cual le da la potestad de permanecer en un empleo incluso sin contar con la anuencia del patrono, mientras no exista una causa relevante que justifique su despido. Por tanto, bajo esta perspectiva alude a un derecho que permanece en un empleo, adjudicando la idea de la existencia de la potestad por parte del trabajador de no ser objeto de despido, por cuanto la ley está tutelando su derecho a mantenerse activo. ¿Okay? Las normas o la norma entonces visualiza que la estabilidad no solamente asegura al trabajador la continuidad del trabajo en su empleo, sino que simultáneamente hace posible la vigencia de las situaciones cuyas aplicaciones dependen necesariamente del factor permanencia en el trabajo. Esta estabilidad también ha sido vinculada con la inamovilidad, la cual comprende el derecho del trabajador a no ser despedido, trasladado, suspendido ni jubilado, sino por alguna de las causas previstas en la ley o la norma. Ahora, la norma de la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, la LOC del 2012, lo define como el derecho a las garantías de permanecer en su trabajo mientras no tengan causas que justifiquen la culminación de la relación laboral. En concordancia con la ley, cuando un trabajador haya sido despedido sin haber incurrido en causas justificadas, podrá solicitar la reincorporación a su puesto de trabajo según lo estipulado en ella en el artículo 85. En este artículo 85, donde la estabilidad es el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras a permanecer en sus puestos de trabajo, esta ley garantiza la estabilidad en el trabajo y dispone de los conducentes para limitar toda forma de despido no justificado. Conforme consagra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los despidos contrarios a la Constitución y a esta ley son nulos. Denominado lo anterior como la estabilidad, es un derecho que el Estado en este momento le otorga al trabajador de una protección contra el despido de parte del patrono, siempre y cuando el trabajador no incurra en una causa de despido. Es una manera especial de la estabilidad absoluta, como una garantía ilimitada en el tiempo mientras el cargo exista. La inamovilidad es amparada ante la LOC. ¿Okay? ¿Cómo se aplican estos? Vamos a verlos a nivel de procedimiento. El nivel de procedimiento no instará ningún impedimento para que las partes lleguen a un acuerdo y finalicen la relación laboral, tanto en la estabilidad como en la inamovilidad. Para que un trabajador sea despedido es obligatorio evidenciar y justificar que se ha cometido una falta que argumente su despido, de lo cual no puede ser despedido. La inamovilidad se emane ante un procedimiento por la Inspectoría de Trabajo. Sin la autorización de la autoridad competente, la inamovilidad es excepcional y temporal. Entonces, existen los trabajadores que son amparados por la estabilidad relativa, que son el trabajador o trabajadora a tiempo indeterminado y los de tiempo determinado. ¿Ok? Repito, son los trabajadores que son amparados por la estabilidad relativa son el trabajador o trabajadora a tiempo indeterminado y los de tiempo determinado. Esta es una protección de amparo que posee el trabajador de manera temporal en permanecer con su puesto de trabajo y al cual no podrá ser despedido. En la estabilidad absoluta también está tipificado que no puede ser trasladado ni mucho menos desmejorado por su hábitat de labores sin una causa justificada, en este caso por el inspector del trabajo. Los beneficiados de estos son los trabajadores y trabajadoras en estado de gravidez durante el embarazo, trabajadores o trabajadoras que tengan uno o más hijos con alguna discapacidad y los trabajadores que gocen de inmovilidad laboral decretada por el Ejecutivo Nacional. El mismo enfoque de procedimiento, en este caso el procedimiento administrativo para tramitar la solicitud de reenganche y restitución de derechos, cuando ya de alguna manera se haya cometido el acto del despido, hay algo llamado fuero sindical. Esto quiere decir que se puede despedir, trasladar o desmorar sin que previamente exista una justa causa debidamente calificada, en este caso por el inspector de trabajo. O sea, no puede hacer este movimiento. ¿Ok?
sin que no hables con o consultes con el inspector de trabajo. Esto es una garantía que otorga el Estado en protección para hacer valer los derechos de los trabajadores mediante el reconocimiento de la inmovilidad laboral en su artículo 422 de la LOC. En el momento que un patrono intente despedir por causa justificada a un trabajador investido o investida de foro sindical o ser trasladado a su puesto de trabajo en caso de modificar sus condiciones laborales, deberá solicitar la autorización correspondiente al inspector de trabajo y los siguientes pasos según deben ser estos. 1. Dirigir un escrito al inspector de trabajo indicando las causas. 2. En los 30 días hábiles siguientes, el inspector debe notificar al trabajador. 3. El segundo día hábil después de la notificación, el trabajador y el patrono deben comparecer ante la fiscalía. 4. El trabajador da contestación a la solicitud, donde deberá establecer los alegatos y llamar a las partes a una conciliación. 5. De no lograr la conciliación, se abrirá una articulación para promover pruebas y su evacuación de 8 días hábiles. 6. Termina la etapa probatoria, las partes tendrán 2 días hábiles para presentar sus conclusiones. 7. Terminando el lapso, el inspector del trabajo tendrá un lapso máximo de 10 días hábiles para dictar su decisión referente a este movimiento. El artículo 425 de la LOC lo cita: el trabajador presentará un escrito con la razón de su solicitud con la documentación necesaria. El inspector de trabajo examinará la denuncia en 2 días hábiles siguientes a su presentación y la declaración admisible si cumple con los requisitos. Un funcionario del trabajo se trasladará al trabajador despido al lugar de la notificación del patrono que proceda al reenganche, los salarios caídos, beneficios dejados de percibir. El patrono, los alegatos y documentos pertinentes para su defensa, prueba que considere procedente. Si existe desacato o obstrucción de la ejecución del reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, será impuesta la orden del Ministerio Público. La articulación de pruebas será de 8 días. Los 3 primeros para la promoción de las pruebas y los otros 5 siguientes para la evacuación de las mismas. Terminando este lapso, el inspector del trabajo decidirá sobre el reenganche y la restitución de la situación jurídica restringida en los 8 siguientes días. Entonces, la decisión del inspector del trabajo en materia de reenganche, amparado de fuero o inmovilización laboral, será inapelable. ¿Ok? Será inapelable. O sea, esto no se apela, esto es una decisión y punto. Calificación de faltas o de despido en este caso. Entonces, la legislación laboral venezolana contempla solo una sanción al trabajador y está en el despido justificado, cuyas causas están establecidas en el artículo 79 de la LOC, que da a conocer los puntos por los cuales se puede despedir a un trabajador o empleado por causa justificada. Sería A. Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo. B. Vías de hecho salvo en legítima defensa. C. Injuria o falta grave al respecto y consideración debidos al patrono o la patrona, a sus representantes o a los miembros de la familia que vivan con él o ella. D. Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la salud y la seguridad laboral. E. Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo. F. Inasistencia injustificada al trabajo durante 3 días hábiles en el periodo de un mes, el cual se computará a partir de la primera inasistencia. La enfermedad del trabajador o trabajadora se considera causa justificada de inasistencia de trabajo. El trabajador o trabajadora deberá, siempre que no existan circunstancias que le impidan notificar al patrono o la patrona la causa que lo impida para asistir al trabajo. G. Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la entidad de trabajo, materiales primas, productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias. H. Revelación de secretos de manufacturas, fabricación o procedimientos. I. Falta grave a las obligaciones que impone la relación del trabajo. J. Abandono del trabajo. K. Acoso laboral o acoso sexual en este caso. Entonces, este abandono del trabajo tiene otras perspectivas que de alguna manera serían A. La salida
respectiva justificar al trabajador o trabajadora ante las horas laborales del sitio de trabajo sin permiso del patrón o de la patrona o de quien a este represente. Eso también se ve como abandono. B. La negativa a trabajar en las tareas que ha sido destinado a la negativa de trabajar siempre que ellos estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la ley. No se considera abandono del trabajo la negativa del trabajador o trabajadora a realizar una labor que refleje peligro, pues, que entrañe un peligro inminente a grave o grave para que su vida o su salud esté dispuesta. Es importante tener la descripción del puesto que ocupa el trabajador. ¿Ok? Esta descripción que forma parte del contrato, son funciones y tareas que pueden variar de acuerdo a las necesidades operacionales, mantenimiento, que sean de la misma naturaleza o compatibles con el puesto ocupado. No se considera abandono de trabajo la negatividad del trabajo o trabajadora a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud. La C. La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador o trabajadora que tuviera a su cargo alguna tarea o máquina cuando esa falta significa una perturbación a la marcha del proceso productivo. La prestación del servicio o la ejecución de la obra, entonces no se puede despedir a un trabajador justificadamente si no ha ocurrido en una o más de las causas mencionadas anteriormente, por supuesto. Ahora, la norma, en el caso que el trabajador incurra a una de las varias de estas causales evidentes que sean, no puede ser despedido hasta que, siendo el procedimiento establecido en el artículo 422 de la LOC del 2012, el inspector del trabajador califique que hubo o hay una causa que justifique su despido. Mientras eso no ocurra, el trabajador debe permanecer en su puesto de trabajo haciendo las funciones que normalmente debe hacer en este puesto que ocupa, pues. De lo cual el patrono no puede sentarlo por allí sin trabajar o haciendo otro oficio diferente a lo que hacía habitualmente. Este procedimiento aplicará para todos los trabajadores protegidos por el fuero sindical e inmovilidad laboral. La LOC en su artículo 419 y 420, la LOCSIMA en su artículo 44 y su reglamento, sobre el reglamento de la LOCSIMA en el artículo 59, establecen que los trabajadores están protegidos por los beneficios antes mencionados. Y está el decreto de inmovilidad laboral, pues. En este caso existe un decreto del Estado, del Gobierno Nacional, que viene renovándose desde hace muchos años. El actual estará vigente hasta el 2020, por los momentos, que da esta protección a todos los trabajadores con algunas excepciones. Los trabajadores a tiempo indeterminado con menos de un mes de servicios. Trabajadores a tiempo determinado hasta la finalización del contrato. Trabajadores contratados para una obra determinada hasta la finalización de la obra. Trabajadores temporeros o ocasionales, y los trabajadores que ejerzan cargos de dirección. En este estudio que hemos realizado en la LOC, si estamos pues, en este análisis, nos damos cuenta que el procedimiento de primera vista es sencillo y rápido. Lo inicial es que el patrono tiene 30 días contados a partir de la falta cometida por el trabajo para solicitar ante la Inspectoría del Trabajo la autorización de su despido calificado o la calificación de la falta. La inspectoría lo omite si cumple requisitos legales ya estudiados en la entrada anterior, dentro de los 3 días hábiles, siguiendo notificación al trabajo para que comparezca al segundo día hábil. Siguiente en la contestación de la solicitud. Si el patrono insiste en la calificación, se abre una articulación probatoria de 3 días hábiles para promover pruebas y 5 días hábiles para evacuarlas. Posteriormente, las partes tendrán 2 días hábiles para presentar conclusiones. Terminado este lapso, el inspector de trabajo cuenta con un máximo de 10 días hábiles para dictar su decisión. En total, desde el momento en que se interpone la solicitud y se obtiene la decisión, no habrían transcurrido más de 26 días hábiles o un poco más de un mes calendario. Entonces, esto es sumando todo lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, esto es como un resumen para despedir o desincorporar a un trabajador que no pueda enmarcarse en alguno de estos numbrales del inspector del trabajo. Debe calificar el despido como justificado. ¿Qué ocurre si el patrono decide no mantenerlo el trabajo en su empresa? Pues en consecuencia lo despide arbitrariamente, habiendo iniciado anteriormente el proceso de calificación ante el inspector de trabajo, aunque él mismo no haya concluido.
¿Cuáles son las causas de arresto? El patrono que desacate la orden del reenganche o el de procedimiento de despido de un trabajador amparo por fuero sindical o inmovilidad laboral y el que incumpla u obstruya la ejecución de los actos emanados a las autoridades administrativas será penado con arresto policial de 6 a 15 meses. Esta pena, tratándose de patronos asociados, la sufrirán los instigadores a la infracción y de lo no identificarse a estos o a estas se aplicará a los miembros de la respectiva junta directiva. ¿Okay? La prescripción de acción laboral, en su artículo 61 de la LOC del 97, establece todas las acciones provenientes de la relación de trabajo prescribirán al cumplirse un año contado desde la terminación de la presentación de los servicios. Bueno, sí, no, pero como estamos hablando, la que está vigente es la LOC del 2012, pues entonces en el 51 la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras dispone que las acciones provenientes de los reclamados por prestaciones sociales describirán los cumplirse 10 años con 10 años, amigos, 10 años cumplidos desde la fecha de terminación de la presentación de los servicios de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El resto de las acciones provenientes de la relación del trabajo prescribirán al cumplirse 5 años, contados a partir de la fecha de terminación de la prestación de los servicios. En los casos de accidente de trabajo o de enfermedad ocupacional, el lapso de prescripción de 5 años se aplicará conforme a lo establecido en la ley orgánica. Ahora bien, los casos analógicos para resolver el conflicto normativo se deben tomar en cuenta que cuando el supuesto de hecho se haya generado bajo la vigencia de la ley anterior sin concretar sus efectos jurídicos, debe aplicarse de forma inmediata. Lo impuesto en la ley posterior, es decir, la aplicación de la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y los trabajadores, por lo que se aplican los lapsos de prescripción aplicables. De acuerdo con lo previsto anteriormente, la LOC en su lapso de prescripción para reclamar las prestaciones sociales es de 10 años, contado a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo, y para el resto de los conceptos provenientes de la relación de trabajo, 5 años, contados también a partir de la finalización de la terminación de la relación de trabajo. ¿Okay? Aquí hay unas ventajas y unas consideraciones. Sobre la prescripción e inconveniencia de la figura de la caducidad que determina por qué es aplicable la prescripción de las relaciones de trabajo privadas a la caducidad de las relaciones de empleo público. ¿Okay? Cuidado allí. Así, la remisión expresa que sea efectuada por el artículo 28 de la Ley del Estatuto de Función Pública en materia de prestaciones sociales, que inciden en el acto para la interposición de las proclamaciones que versen sobre el pago de las prestaciones sociales en las relaciones de empleo público, identificando los límites de aplicación del derecho laboral en la función pública en materia de prestaciones sociales. Toda vez debe entenderse a la naturaleza del derecho que se reclama y no a la naturaleza de la relación jurídica de empleo público. Bueno, esto es algo extenso, entonces para ir concluyendo en este estudio y análisis, se debe considerar la estabilidad laboral como el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo, requiriéndose en el caso de plantearse el despido de calificación de su conducta. Esta institución jurídica ha sido estudiada en las leyes de la LOC del 97 y la LOC del 2012, con la finalidad de observar las disposiciones, diferencias y similitudes abarcadas en dichas normativas especiales. Vale la pena destacar aspectos precisos, tales como el caso de la nueva LOC, el término de despido justificado, de despido injustificado, actualmente se le denomina despido no justificado, siendo esto una variación de forma más no de fondo. ¿Okay? Otro aspecto importante en los títulos que hemos manejado en los temas anteriores es el criterio observado de algunos autores en cuanto a las clases de estabilidad, donde argumentan que es una sola, que es una, y no admiten clasificaciones. Es decir, no es aceptable la llamada estabilidad laboral relativa, porque al permitir la figura de despido arbitrario se va en contra de la esencia misma de la estabilidad, la cual es la continuidad de la relación laboral. Para ello, el derecho positivo nacional y el derecho comparado siempre se ha hablado o clasificado la estabilidad en estabilidad absoluta, llamada también propia o verdadera, y la estabilidad relativa o impropia. En lo concerniente a los procedimientos aplicables en materia de estabilidad, podemos concluir que lo previsto en las distintas leyes correspondientes en la materia laboral se tiene como finalidad fundamental la preservación del empleo. Punto. Ahí se ve y punto. Aunque el procedimiento específico a seguir en cuanto a las audiencias, actuaciones, los tribunales de situaciones, mediación y ejecución, tribunales de juicio y tribunales superiores de establecimiento de la ley orgánica de trabajo y trabajadores
de la LOC, pues del 2012. En este entendido debe considerarse como aplicable las fases de mediación y de juzgamiento consagradas en la norma adjetiva laboral, ajustando la naturaleza jurídica intuitiva del derecho de estabilidad. Cuidado con eso. En atención a esas diferencias existentes entre estabilidad laboral e inestabilidad laboral, es significativo señalar que en la primera conoce el juez de trabajo y su procedimiento es judicial. En la segunda conoce el inspector de trabajo y el procedimiento es administrativo. La estabilidad protege a todos los trabajadores, excepto los de dirección. Los trabajadores de dirección, los que manejan dirección. Eso lo dice el 87 de la LOC. Mientras que en la inamovilidad solo son amparados aquellos trabajadores establecidos en el 419 y 420 de la LOC. Por otra parte, también se abordó el tema de flexibilización laboral, la cual se introduce, en este caso en Europa, como novedoso, vinculaciones al derecho laboral con la economía. Aunque resulte para muchos poco común, sí podría presentarse como una posible herramienta para evaluar los posibles efectos ocurridos en el mercado laboral actual, nacional e internacional, y sobre sus comparaciones en vías de evolucionar. En resumen, esta institución jurídica analizada desde las dos perspectivas legislativas exhorta a una mayor profundidad de estudio en esta materia a los fines de conocer un verdadero impacto a lo largo de su aplicación en líneas generales, y con el propósito de dilucidar el punto bajo estudio, conviene dejar claro lo siguiente. Los criterios preliminares sobre los cambios contemplados en la estabilidad laboral puede variar dependiendo de la forma en que las instancias administrativas y judiciales lo interpreten y lo empleen. Entonces, de esta manera, pues, les doy gracias. Espero que haya servido este aporte, que de alguna manera hemos tratado de resumirlo lo mayor posible porque es un tema muy amplio. Y bueno, estamos a la orden, pues, y estaremos presentes por acá, por esta vía.